es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos este tiempo, Señor. Creemos que es tu palabra, Señor. Hoy te entrego mi vida, mi boca, Señor Dios. Declaro en el nombre de Jesús que tú desciendes sobre tu iglesia para revelarnos tu verdad, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor. Que sea solo tu palabra hoy predicándose a tiempo y a destiempo. Hoy en el nombre de Jesús disponemos nuestros oídos y nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú nos hables. Que tú nos recuerdes cuánto nos amas y que tú nos recuerdes lo que tú dijiste desde el antes del antes, que vendrías pronto por nosotros, Señor. Háblanos, toda voz contraria a la palabra de Dios, todo enemigo del Señor, hoy declaramos que está completamente inoperante en el nombre de Jesús. Hoy destruimos toda artimaña de las tinieblas en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte y silenciamos toda voz contraria a tu palabra. Y declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros para enseñarnos, para instruirnos y para alentarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tengo por gracia y misericordia del Señor el honor de llevar la palabra y de cerrar esta serie. Cuando mi esposo supo que tenía que viajar a Guatemala, el Señor le indica que debo cubrirlo y empiezo a preguntarle al Señor cuál es la palabra que debo llevar para cerrar la serie del asombro. Y a lo largo de esta serie hemos visto cómo muchas cosas en el mundo en esta temporalidad nos sorprenden, pero nos ha recordado el Señor cómo Jesús es la fuente de nuestro asombro, amén. Pero el Señor me regala hoy un mensaje que quiero compartirles porque hay un asombro mayor que aún no ha sucedido. Piensa por un momento en cuál es el mayor asombro en tu vida. ¿Cuál es el momento en donde tú has dicho, wow, o sea, lo que el Señor ha hecho en este momento de mi vida fue top? ¿Cuál fue el mayor asombro? Piensa por un momento. No sé, fue el día en el que te casaste, que tuviste tus hijos, en el que viste cumplida una promesa, en el que tuviste un milagro de sanidad. No sé cuál sea el mayor asombro, pero tenlo ahí como referencia porque más adelante lo vamos a citar. Sin embargo, ¿estamos de acuerdo en que Jesús es la fuente de nuestro asombro? Jesús es la persona más asombrosa que fue, que es o que podría ser jamás. Nadie ha pisado la tierra, nadie pisará jamás la tierra con un asombro tan poderoso como Cristo. Nadie podrá causar un asombro tan poderoso como Dios mismo, Jesucristo, que es la verdad. Y cuando hablamos de un personaje histórico, generalmente hablamos, por ejemplo, de una biografía. Pero resulta que la biografía de Jesús tiene una particularidad. Porque la biografía de Jesús habla de 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Todas las biografías que nosotros podemos conocer de un personaje bíblico generalmente hablan de lo que se hizo, de lo que fue. Pero en Cristo, la biografía de Cristo tiene una particularidad y es que tiene puntos suspensivos al final. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue vivo y porque su biografía termina con la frase: vendré otra vez. La particularidad de la biografía de Jesús es que aunque se ha anunciado los hechos que están por venir, aún la historia no los ha registrado. Proféticamente se sabe lo que va a pasar, pero aún la historia no lo ha registrado. Y es una biografía que no tendrá fin. Y el Señor me recordaba y quiere recordarnos como iglesia que Cristo vino la primera vez para entregar salvación, pero que Cristo vendrá por segunda vez para entregar juicio y para reinar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Su primera venida tuvo que ver con salvación y su segunda venida tiene que ver con juicio y con reinado. La primera venida de Jesús, en la primera venida, Él se hizo como nosotros y su llegada a la tierra fue percibida por unos pocos testigos. Pero en su segunda venida, Él vendrá como rey
y todo ojo lo verá. En la primera venida, Él viene como un cordero, pero en la segunda venida, Él viene como el león de Judá. En la primera venida, Cristo se hizo justicia para salvarnos, cargó todo el pecado para salvarnos, pero en la segunda venida, Cristo hará justicia, implantará la justicia divina. En la primera venida, Cristo vino a la tierra a morir, pero en la segunda venida, Cristo viene a la tierra a reinar. Y toda la iglesia se sostiene en el tiempo por esta promesa. Porque Él dijo que un día volverá por nosotros. ¿Estamos? Ok. Entonces, piensa en el día más asombroso del cual te pregunté al principio. Quiero decirte que a pesar de lo asombroso y maravilloso que fue ese día que tú identificaste, en nada se compara con el asombro sobrenatural que veremos y viviremos y protagonizaremos cuando Cristo regrese por su iglesia. Ese va a ser el día más asombroso que la iglesia de Cristo vivirá y experimentará. Ningún otro día va a ser más asombroso que el día que Cristo regrese por su iglesia. Y a veces predicar de los últimos tiempos para la iglesia no es muy cómodo. Porque cada uno anda en lo suyo y entonces como así que Cristo viene pronto y viene aquí, pues yo andaba en esto, como que, ¿por qué no se demorará otro poquito? Si yo iba tan bien, ¿por qué viene? Pero resulta que el hecho o el suceso de los últimos tiempos, el principio, es el día en que Cristo retorna a Él su iglesia. Es el primer hecho de los últimos tiempos. Los últimos tiempos son una serie de sucesos. No voy a entrar en detalle porque no quiero dar una clase acá de escatología, eso después lo ven en otros espacios. Pero hay un primer hecho, y es el día por el cual esperamos. El día por el cual tú sigues viniendo a la iglesia. Porque tú vienes a la iglesia no porque la iglesia sea un instrumento solamente para hacerte una mejor persona, porque pues hay que ser buena gente, entonces hay que ir a la iglesia para aprender a obedecer a Cristo, o porque ya me acostumbré y crecí en un hogar cristiano y entonces en el hogar cristiano pues celebramos que el domingo es el día del Señor, entonces voy a la iglesia. O soy cristiano porque pues sí, yo reconozco a Jesús, pero vivo sin ver la promesa de lo que vendrá. Tú vienes a la iglesia, tú proclamas el nombre de Cristo y tú vives por Cristo por la promesa de que Cristo un día dijo que iba a volver por ti. Eso es lo que sostiene nuestra fe. Él ya fue resucitado, pero Él vuelve por su iglesia y posteriormente vuelve a reinar con su iglesia. Y en medio yo no sé si ustedes han estado en un lugar, por ejemplo, en una clínica, ponen un mapa, ¿sí? Como parte de las normas de seguridad y salud en el trabajo y evacuación y todo lo demás. Tiene que haber un mapa en un lugar visible en donde a usted le dicen, vea, si pasa alguna emergencia, usted está aquí y las salidas de emergencia van para allá, para acá, ¿cierto? Pero ese mapa te ubica dónde estás. Bueno, esta prédica quiere ubicarte a ti y a mí como iglesia en el periodo de los últimos tiempos. Dentro de ese periodo, tú y yo estamos en el primer suceso, el primer hecho asombroso y el día más asombroso. Y quiero que lo veamos a la luz de dos pasajes bíblicos. Primera de Corintios 15, del 51 al 54. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Bueno, si no trajo Biblia ni tiene la Biblia en el celular, lea la Biblia de la pantalla, pero use la Biblia porque la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser una iglesia también instruida en la verdad que es la palabra de Dios. Y voy a leer dos pasajes, estos dos pasajes están hablando del mismo momento, el suceso en donde Cristo regresa por su iglesia. ¿Lo tienen? Contexto, está hablando el primero, en los dos versículos está hablando el apóstol Pablo, uno habla a la iglesia de Corinto y el segundo que vamos a leer está hablando a la iglesia de Tesalónica, pero vamos a leer el primero de Corintios. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, está hablando el apóstol Pablo y está mencionando que lo que va a contar es un misterio porque aún no ha sucedido, pero ya fue revelado. Quiero que lo entendamos de esa manera.
Los últimos tiempos están próximos a acontecer, pero ya fueron revelados. Dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo. ¿Se durmieron? Con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Hay 3 elementos que voy a rescatar de este pasaje antes de pasar al siguiente. Dice la palabra que habrá una transformación sobrenatural, que se escuchará algo, habla aquí de una trompeta, y que todo ojo verá. ¿Estamos o no estamos? Me voy al otro pasaje que está hablando del mismo momento, esta vez dirigido a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 18. Dice así: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. Ojo aquí, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. ¿Para cuándo? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y en los 2 pasajes hay cosas y similitudes que se repiten. Está hablando del mismo hecho. Su iglesia es arrebatada. Y dice en este pasaje que todo esto que sucederá, que es sobrenatural, es el día asombroso por el cual tú y yo esperamos. Es el día asombroso por el cual tú y yo alimentamos nuestra fe. Es el día asombroso por el cual tú y yo tenemos esperanza de gloria. ¿Habrá entonces un día más asombroso que ese? ¿O alguno de los días que usted pensó que era asombroso tenía todos estos elementos? Que se escuchara una trompeta del cielo, que todo ojo viera, que los cuerpos fueran cambiados y transformados, que nos encontráramos con Cristo en el cielo. ¿Habrá algo más asombroso que ese día? Entonces nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, todo lo terrenal es nada, a pesar de que es bueno, pero comparado con su grandeza es nada. Y ese día esperamos. Y cuando nosotros predicamos de los últimos tiempos, a veces la gente se asusta. ¡Ay, qué susto! El fin del mundo. Señor, ¿qué va a pasar, Señor? Va a pasar lo mejor. Eso va a pasar. Lo que esperamos, eso va a pasar. La iglesia de Cristo debe empezar a entender los últimos tiempos desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es la identidad de hijos e hijas de Dios. Un hijo y una hija de Dios con su identidad clara en Cristo no tiene miedo, ni angustia, ni persecución por el día del regreso de Cristo. Anhela la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque un hijo y una hija de Dios sabe que el día que Cristo regrese volveremos a estar con Él por siempre. Entonces no hay temor a los últimos tiempos si tú estás unido a Cristo. Y esta prédica, cuando el Señor yo le decía, Señor, de los últimos tiempos, me decía, sí,
porque es el cierre y así cerrará mi historia también. Será el comienzo de toda la eternidad con ustedes. Ese será el cierre del asombro y por ende ya no habrán pequeños asombros, sino que toda la eternidad será un constante asombro con Él. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el pasaje que acabamos de leer. Dice que Él descenderá del cielo. ¿Estamos? Los dos pasajes lo dicen. Dice que habrá voz de mando. Todo ojo lo verá, pero también todo oído escuchará. Y lo que se escuchará es una voz de mando. ¿Qué significa voz de mando? Cuando eso se traduce del lenguaje original a nuestro lenguaje, está hablando de las órdenes que daban los generales militares a sus pelotones, batallones y demás, ¿sí? O sea, estamos hablando de un gran general. Es un término que se utiliza en guerra, en ejército, en batalla. El general del ejército dice, muévanse, ¿y qué sucede? Entonces mueven, porque es voz de mando. Dice, siéntense, ¿y todos? Esperen, ¿y todos? Porque comprenden la autoridad de la voz de mando. Esa voz de mando, que es como ese jefe supremo, se escuchará ese día. Pero también dice que habrá una voz de arcángel. Hablando también de jerarquía de autoridad celestial. Pero también dice que se escuchará trompeta de Dios. Y la trompeta en la Biblia tiene una connotación muy particular, porque la trompeta se usaba para convocar al pueblo o para dispersarlo. Ese día la trompeta sonará para convocar a su iglesia. Ese día se escuchará, todos se escucharán un sonido, no sabemos aún cuál es, pero todos escucharán un sonido que traerá inmediatamente a la iglesia de nuevo a Cristo. Y ese día asombroso y sobrenatural fue anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, todos los profetas prácticamente, creo que en EBC están leyendo Isaías, ¿cierto? Están estudiando el profeta Isaías en los grupos de experiencia bíblica en comunidad. Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Zacarías, entre otros, son profetas que en el Antiguo Testamento mencionaron este día asombroso. Hablaron de este día asombroso. Registran en las escrituras este día asombroso. Cuando hablan, generalmente lo relacionan con la restauración de Israel, el gobierno de ese Mesías anhelado, de ese Mesías que se estaba anunciando, el gobierno de él en la tierra. Pero resulta que en el Nuevo Testamento se habla de este día muchísimas más veces y con más detalles que en el Antiguo. Y vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, que dan muchas más menciones y especificidades como las que acabamos de leer en los dos antiguos pasajes. Ellos dan detalles porque ha sido un misterio que fue revelado para ellos para animar a la iglesia de Cristo desde ese tiempo hasta nuestros días. Pero también hay dos personajes que hablan de ese tema y son los ángeles. Pasaje sobre el cual los ángeles hablan de este día asombroso está en Hechos 1:11, que es el momento en donde Cristo está ascendiendo al cielo en su cuerpo transformado y resucitado, y están los discípulos, ¿cierto? Están con él y les están recibiendo las últimas instrucciones, y Cristo dice la palabra que él, ¿se durmieron? No, o sea, la venida de Cristo nos puede coger dormidos, iglesia. Ok, entonces dice la palabra que Cristo empieza a ascender al cielo, y entonces los discípulos se quedan así. Pues imagínense eso, ¿cómo se vería? O sea, queda uno estupefacto, ¿no? Ver ascender a nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé cuánto tiempo se quedaron así. Y es tal como el momento de wow, ¿qué pasó? ¿Cómo así que se fue? Pero dijo que iba a volver, pero que venía el Consolador y que lo tenía, y que no nos dispersáramos. Todas las instrucciones que Cristo les da en ese momento.
Y dice que aparecieron dos ángeles y le dijeron, vea, ¿qué hacen ahí? Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar ahí todo el tiempo? ¿Qué? Más o menos es lo que parafrasea. Dos ángeles los sacan como del momento de asombro y les dicen, así como lo vieron irse, así vendrá. Los ángeles testifican que este momento asombroso sucedería. Y sucedería así, visiblemente. Todos lo verían subir, vendría entre las nubes y estaría acá, reinando. Pero la otra cita que quiero compartirles es el mismo Jesús que habla de qué va a pasar ese día cuando Él regrese. Y para eso quiero que me acompañen a Juan 14, del 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. Hay varias referencias en donde Jesús habla de ese momento, pero yo escogí esta que fue la que más se ajusta a lo que el Señor nos quiere enseñar, porque la primera frase es contundente. ¿Cómo comienza este pasaje diciendo? No se angustien. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban angustiados. ¿Cómo así que te vas? Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿y entonces yo qué? ¿Y quién va a venir? ¿Y quién me va a acompañar? ¿Y quién nos va a rescatar de la opresión? Y entonces la opresión todavía sigue. Y Jesús les dice, no se angustien. Y nos dice a la iglesia hoy, a Tierra Nueva, hoy, te dice a ti hoy, no te angusties. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas o moradas. Si no fuese así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allá. Y si me voy y se los preparo, vendré, ¿para qué? Para llevarlos conmigo. Él no va a preparar nada solo porque sí, Él lo prepara para ti y para mí. Sigue diciendo, así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Cuál era el camino del cual estaba hablando Jesús? Él mismo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y el Señor me encanta porque cuando habla de esos últimos tiempos le dice a sus discípulos, no se angustien. Miren, yo me voy a ir y voy a preparar algo, mejor dicho, asombroso para ustedes. Y lo estoy preparando. Y estoy preparando una morada para que estén conmigo. No hay casa que se compare. Yo le voy a decir algo. Piense en la casa de sus sueños. Esa por la que usted, mejor dicho, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. La casa de los sueños, ¿cierto? Piense en esa casa, no sé qué tenga la casa que usted quiera de los sueños. Es una choza comparado con la morada que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Porque nuestras moradas están siendo preparadas por Él y Él vuelve para llevarnos a habitar con Él. Y hay 5 aspectos de asombro que quiero compartir con ustedes de ese día asombroso. ¿Por qué ese día es asombroso? Primero, porque es un asombro que todos verán. Ese día es un asombro que todos verán. Y yo agregaría también que es un asombro que todos escucharán. Porque se escuchará cuando Él regrese. Y todos verán, ya no será una venida desapercibida. Será que todo, dice la Biblia, todo ojo verá, toda lengua confesará, toda rodilla se inclinará delante de Él. Es una venida en gloria. Todos verán su regreso. Y me encanta porque dice, bueno, seguía diciendo el pasaje en las nubes, y las nubes también tienen una connotación bien especial. Porque, por ejemplo, si nos vamos al momento donde el pueblo de Israel recorría el desierto, ¿qué ponía el Señor en el desierto? Una nube en el día. ¿Para qué? Para protegerlos del sol, de que no se quemaran. Pero también recordemos cuando el profeta Elías va al monte y busca al Señor, ¿cierto? Que él primero llega con un estruendo, llega en medio de una montaña y de nubes, habla. En medio de una montaña Moisés recibió de parte del Señor sus leyes. Cuando uno sube a la montaña generalmente, la densidad del ambiente, las nubes bajan, lo que hoy conocemos como neblina, ¿no? Esos son nubes a nivel también más cercano. Los hombres en la montaña, por eso van a la montaña, porque el hombre sube a la montaña a buscar la voz de Dios. A nosotros déjenos acá.
Nosotros nos vayan a llevar a la montaña. Nosotros buscamos otra forma de que el Señor nos hable, a mí no me lleven a la montaña. Pero ellos suben a la montaña. Y en la montaña el Señor se manifiesta y habla a sus corazones. Pero también vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va con algunos de sus discípulos en el monte, se transfigura, ¿cierto? Ellos pueden ver a dos personajes del Antiguo Testamento. Hay nubes en medio de las nubes, tienen algo muy particular. Y dice que todo ojo verá venir entre las nubes al Señor. Entonces vamos a Apocalipsis 1:7 y miremos cómo lo dice la palabra del Señor. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. ¿Qué significa esa forma de cerrar? Eso no tiene discusión. Es un hecho. Así sucederá. El segundo aspecto del asombro es el factor sorpresa. El asombro de la sorpresa. Y resulta que cuando hablamos de este día a lo largo de la historia, la iglesia de manera muy desatinada e irresponsable ha intentado ubicar cronológica e históricamente la posibilidad del desarrollo de este día, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque dice que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y dice que nadie sabe el día ni la hora. Y aquí quiero que me acompañen a Hechos 1 del 6 al 8. Hoy vamos, cada punto que yo voy a presentarles tiene un sustento bíblico. Me parece maravilloso que tú tomes nota porque hay muchas citas bíblicas y los que no toman nota quiero que me enseñen a memorizar cómo lo hacen, porque yo me olvido de los versículos. Me parece súper importante que los tengamos presentes. Hechos 1 del 6 al 8 dice: entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Contestó Jesús. Pero, y ahí hace un giro en la conversación, dice: pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Prestemos atención a este momento. Están los discípulos también hablando con Cristo y le dicen: ya es el momento, o sea, ya resucitaste, ya venciste la muerte, bueno, ya sabemos que tú eres el Cristo, el Mesías, está. Entonces ahora sí, vas a instituir tu reino, ya Israel nuevamente va a ser reconstruido en poder y en majestad. Y Jesús les dice: no, pues, no, nadie sabe el día ni la hora, ni él. Y cuando les cambia la conversación, presenta a la persona más importante con la que tú y yo estamos y por la cual es posible esperar la segunda venida de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y dice: vea, de ese tema de la venida, de la hora y el calendario, eso nadie lo sabe. Pero venga, yo le digo lo que sí tiene que saber, que es que mientras ese día llega, el Espíritu Santo te va a revestir de poder para que sean mis testigos en todos los lugares. Y me encanta porque de la voz de Jesús, de la boca de Jesús, se menciona al Espíritu Santo. Y yo quiero que tú recuerdes que el Espíritu Santo es el que hace posible que ese día sea anhelado, esperado y cultivado. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no podría esperar. El Espíritu Santo es el que se manifiesta en la espera. Lo mismo nos dice Mateo 24:36. Y está hablando también Jesús. Dice: pero en cuanto al día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y aunque es un día que cronológicamente no se sabe específicamente cuándo sucederá, a la iglesia de Cristo no le debería tomar por sorpresa cuando suceda. Porque se supone que la iglesia de Cristo está viviendo todos los días para esperar que ese día suceda.
Entonces el factor sorpresa apunta a mi cronos y no a la actitud de mi corazón. Porque yo tengo que estar anhelando su llegada cada momento de mi vida. Ese es el segundo asombro, el asombro de la sorpresa. Pero viene un tercer asombro, que es el asombro de la transformación. Ese día sucederá un hecho sobrenatural con nosotros, con lo tangible de nosotros. Y estamos de acuerdo en que este cuerpito, ¿sí? Pellizquese ahí. Este cuerpito que el Señor nos ha dado está sujeto a una decadencia indetenible. ¿Estamos de acuerdo? Que este cuerpito está sujeto a debilidades. Que este cuerpito se le ve en el pasar de los años. Que a este cuerpito le puede empezar en el tiempo a fallar algunas cositas. Forma parte de vivir en un mundo caído. Pero ese día, dice la palabra del Señor, que este cuerpito, si estamos vivos, va a ser transformado. Y si ese día llega y nosotros ya estábamos muertos, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Así que no te desgastes tanto pensando cómo luces, porque no se compara en nada cómo vas a lucir el día en que venga el Señor. Más que cuidar, porque sí tenemos que cuidar el cuerpo como mayordomía, porque es el templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo debe tener un lugar correcto y nunca puede volverse un ídolo. El cómo luces no puede volverse un ídolo. El cómo te ves no puede determinar tu identidad, porque tu identidad está puesta en ser hijo e hija de Dios. Y dice la Escritura que aunque este cuerpo se vaya desgastando, por dentro nos vamos renovando, avivando. El deterioro de este cuerpo mortal es algo que no vamos a poder detener. No lo podemos detener. Y miren lo que dice Filipenses 3, 20, 21. En el asombro de la transformación dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él, ¿quién? Cristo, transformará nuestro cuerpo miserable. A mí me encanta este adjetivo que usa el apóstol Pablo para describir el cuerpo físico. Este es un cuerpo miserable. Por más de que uno intenta, esta vaina ya va para decadencia. Nada que hacer. Hay un periodo en la vida, unos años donde tú creces y te desarrollas, y hay una etapa donde ya esa vaina, o sea, es propio de la ley de la naturaleza, no lo puedo detener. Y dice: Él transformará este cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ese día sucederá algo asombroso, porque además de que nuestros cuerpos van a ser transformados, sucederá que dos tiempos serán uno. Dice que los que estaban muertos en Cristo, es decir, tiempo, dice que a la vez, en el mismo tiempo, ellos resucitarán y no se adelantarán a nosotros, sino que, bueno, si estamos vivos para ese momento, los muertos en Cristo y los que vivan en Cristo serán transformados. Cuerpo incorruptible. Es el asombro de la transformación, de los tiempos y de la materia. ¿Habrá algún otro día más asombroso que nuestros ojos puedan ver? El cuarto asombro es un asombro que no acaba. Cuando Cristo viene por su iglesia, dice que estaremos con Él por siempre. Los últimos tiempos tienen varios sucesos. El primero es que Cristo llama a su iglesia. Durante ese tiempo aquí en la tierra suceden varias cosas. Dice la Biblia que es un momento donde habrá tanta maldad como nunca jamás había habido ni volverá a haber. Habla del reinado del anticristo, que es revelado, y dice la Escritura que mientras eso sucede aquí, nosotros estamos en una fiesta. ¿Saben por qué?
Porque en ese tiempo, cuando Cristo arrebata a su iglesia, se desarrolla lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero. Cristo viene para llevarnos a una fiesta. Él está organizando una boda y la morada con la que va a compartir con su esposa el resto de la eternidad. Entonces, Él viene por su iglesia y después regresa con su iglesia. O sea que su iglesia jamás vuelve a estar lejos de Él. Es un asombro que durará por toda la eternidad. Nunca se acabará. Y hoy el Señor te recuerda que el día en que tú abriste tu corazón y recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador, recibiste con la salvación una invitación a una boda. Y en esa boda tú y yo somos protagonistas con Jesús. Y tú puedes seguir viviendo tu vida, viniendo a la iglesia, siendo padre o siendo hijo o siendo trabajador o siendo empresario, ignorando y haciéndote como el de la vista gorda con este día. Pero es un día indefectible en nuestra historia. Y la pregunta es, ¿cómo estamos esperando ese día? Porque el último asombro de ese día asombroso es el asombro del alivio. Cuando Él venga por su iglesia, dice que Él nos lleva a un lugar donde no hay llanto, ni dolor, no hay memoria de lo pasado, no hay esa angustia que nos toca vivir a veces en este mundo, no hay enfermedad, vivimos en un cuerpo incorruptible. Ya no hay dolor, hay plenitud de gozo por toda la eternidad. Y conocer los 5 asombros del día más asombroso de tu vida nos tiene que llevar como iglesia a anhelar su venida. ¿Estamos o no estamos? Porque tú y yo no podemos seguir teniendo una vida de religiosidad, iglesia. Cuando Cristo venga, anhela no corazones religiosos, sino corazones avivados, fervientes, ardientes, enamorados de la presencia del Señor. Así que entender estos asombros nos lleva a anhelar su venida y nos motiva a vivir esperando su regreso. ¿Qué estamos haciendo para preparar nuestros corazones y nuestras familias para el regreso de Cristo? Pero vamos a ser vulnerables, somos humanos. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre esa promesa y hoy? ¿Cuánto? 2025 años más o menos, ¿cierto? Entonces uno puede decir, no, pues Él dijo que ya venía y han pasado 2025, eso falta, yo creo que eso falta. ¿Quién sabe? Miren lo que dice la palabra del Señor sobre su tardanza, 2 de Pedro 3:9. Y aquí es donde la iglesia de Cristo debe despertar. Miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden a algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia. Diga conmigo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuánto tiempo más puede pasar a la venida de Cristo de hoy en adelante? En nuestro cronos puede ser mucho, puede ser poco, pero hay un propósito. Él anhela que en ese tiempo toda lengua y toda nación conozca el nombre de Cristo. Y tú y yo fuimos parte de la iglesia, somos parte de la iglesia para que eso se cumpla en los lugares y en los corazones que aún no han recibido a Cristo. Quiero decirte que quiero que inspecciones y empieces por tu casa, porque uno dice, no, toda lengua, toda nación, me voy por allá a las tribus del África. Faltan las tribus del África, faltan las etnias, de verdad algún día queremos ir, eso sí suena chistoso, pero en realidad un día queremos ir a conocer las etnias de Santa Marta,
que profesaron su fe por Cristo y fueron excluidos de su tribu, nativos, y están traduciendo la Biblia a su lengua, a su dialecto. Eso es una cosa asombrosa, ¿o no? Pero yo quiero que entiendas que muy chévere, algún día queremos también ir. Pero hay una tribu cerca de ti. Tú tienes que verificar tu tribu, tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Ellos son la primera nación que debe proclamar a Cristo. Es la primera nación que por ti tiene que ser discipulada y evangelizada. Y entonces, cuando pensamos en la tardanza y en la espera, entonces nosotros decimos, no, pues, eso como que se demora, yo puedo seguir en mis asuntos, sigo en lo mío, porque eso se va a demorar 2025 años. Puedo seguir en lo mío, y más bien cuando yo de pronto vea que como que ya la cosa se pone color de hormiga y como que él ya viene, entonces yo de una vuelvo y me a juicio. No te va a dar tiempo, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde estabas? Donde estuvieras te agarró. ¿Qué estabas haciendo? Lo que estuvieras haciendo, él ya vino. ¿Qué estabas diciendo? Lo que estabas diciendo, y él vino. Por eso la iglesia espera con ansias y santidad ese momento glorioso y asombroso. Y muchas veces escuchamos hablar de estos momentos como a nivel de iglesia, como un momento como un instrumento de presión, ¿no? Si usted peca, en la juega que Cristo viene. Mucho cuidado porque... Y lo que Cristo está diciendo es, no se angustien. Yo vengo por ustedes y mientras yo acomodo allá, ustedes van a ser sostenidos por la obra del Espíritu Santo para esperarme. O sea que en este tiempo nosotros tenemos que darle completa importancia a la persona del Espíritu Santo, porque a través de su obra yo puedo esperar. Si no, yo me canso en la espera. Y hay 3 actitudes que de parte del Espíritu Santo nos van a ayudar a esperar ese momento. La primera actitud, dígale al que está al lado por si está dormido: atento y despierto. Si se durmió, levántelo. Atento. ¿Cuál es la primera actitud que el Espíritu Santo forja en nosotros para esperar su regreso? El estar atentos y despiertos. Cuando la Biblia habla espiritualmente estar dormidos, está haciendo referencia como a un estado de carencia de sensibilidad espiritual. Cuando la Biblia habla de que están dormidos, hay que despertarnos, porque lo que está sucediendo cuando alguien duerme espiritualmente es que carece de sensibilidad espiritual. Y la palabra nos dice, esta imagen la escogí, me pareció muy particular, porque a veces estamos así. Nos pintamos ahí los ojos, pero estamos así roncando. Y venimos a la iglesia y parecemos despiertos, pero nuestro corazón está dormido. Y leemos la Biblia y parece que nuestros ojos leen, pero no disciernen. Y parece que estamos, mejor dicho, en un tiempo de alabanza, sí, aplaudimos y gloria al Señor y alzamos las manos, pero no experimentamos el gozo de la salvación en nuestro corazón. Pareciéramos despiertos, pero estábamos dormidos. Y hoy es un día donde el Espíritu Santo nos dice: iglesia, despierten, porque Cristo viene por ti. No sé si les ha pasado, pero a los que tenemos hijos pequeños o adolescentes, uno les dice, bueno, tenemos tanto tiempo para salir, ¿no? Yo voy a ir abajo, voy terminando acá y usted se va arreglando, pero que tenemos que salir. Y a veces uno sube y está así. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué están dormidos? Yo les dije que se levantaran, ahora nos cogió la tarde a todos, mire. ¿Qué hace eso? Nos retrasa, iglesia. Y el Señor nos está diciendo en 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 11, prestemos atención. Diga ahí donde está, levante su manito: Espíritu Santo, abre mi entendimiento y habla mi corazón. Miren lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5, 6, 11. Dice: por tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan,
de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro ¿qué? Sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Esta prédica es un mensaje que el Señor está usando para animarte a perseverar, animarte y edificarte a esperar su día. Pero dice, cuando habla de que los que duermen y los que se emborrachan lo hacen de noche y los que están atentos son del día, está hablando no necesariamente del tiempo cronológico del día y la noche, sino de que los que duermen y están desapercibidos y no viven en el sano juicio están en tinieblas y quienes están en Cristo habitan en luz. Debemos ajustarnos a ese reino al cual fuimos trasladados, al reino de la luz admirable y vivir despiertos. Amén. ¿Cómo vamos a estar? La primera actitud que da el Espíritu Santo para esperar a Jesús: atentos y despiertos. La segunda actitud correcta es estar sobrios. Díganle al que está al lado también si se está durmiendo, vea que esté sobrio. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Sobrio, borracho, ¿cierto? Miren lo que dice Lucas 21:34. Tengan cuidado. ¿Qué dice? En la juega. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Y hay muchas cosas en este mundo que pueden embriagar nuestro corazón. Y no solo es licor, drogas, sexo, relaciones, amor al dinero, religiosidad, no sé cuántas cosas más pueden embriagarte. Y eso que te embriaga es algo que te hace perder. A ver, cuando alguien está en sano juicio está en control de sus 5 sentidos, pero cuando alguien está embriagado no tiene sus 5 sentidos en orden. Por ende, no percibe la realidad de manera correcta. Pensemos en alguien que está embriagado por licor o intoxicado por licor o intoxicado por sustancias psicoactivas, por ejemplo. Las personas no miden la distancia normalmente, ¿no? Y usted iba a coger algo y no, eso no estaba ahí. Porque los 5 sentidos no coordinan. Cuando tú y yo dejamos que la embriaguez de este mundo, que lo que genera placer en nosotros, que lo que nos seduce, nos desenfoque de Cristo, mi realidad espiritual empieza a alejarse de ese día asombroso. Y yo me distraigo y pierdo el sano juicio. El Señor hoy está llamando a su iglesia y diciéndonos nuevamente: te dije que cortaras lo que había que cortar. Te dije que te alejaras de lo que te había que alejar. Te dije que cambiaras ese hábito que te está dañando. Te dije. Y su tiempo es paciencia para ti y para mí. Pero va a llegar el día en donde el Señor va a venir. Y queremos estar listos. ¿Cuántos quieren estar listos? La tercera actitud que nos da el Espíritu Santo para esperar es la productividad. Dígale que tiene el lado productivo. Produzca. Pero ¿qué pensamos en el mundo cuando alguien dice produzca? Como los jóvenes hacen así, ¿cierto? ¿Y yo qué es eso? Pues qué plata. Ya entendí. Pues entonces dice, la palabra del Señor nos indica que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos hace productivos. Y me encantó y escogí esta foto. Les decía en el primer servicio que el tiempo en el que mi familia y yo vivimos en este lugar, que fue en pandemia, a mí no me gustaban las matas, pero el Señor pues desarrolló en mí un cuidado por su casa, por este lugar. Antes había muchos más jardines y yo empecé a cuidar este lugar y a mí las matas me parecieron lo máximo. ¿Sí? Antes se me moría un cactus y ahora ya. Y así creció una huerta en la iglesia. De aquella huerta
en donde sacamos pepinos, tomates, habichuelas, ¿qué más? Cilantro, orégano. Bueno, sacamos un montón de cosas. De esa huerta solo me queda un palo de aguacate fructífero y 2 palos de aguacate en crecimiento. Quiero decirles, el palito de aguacate, mírenlo, admírenlo, pero no quiten los aguacates del palo. Robar es pecado. Nos tocó poner un aviso que diga: no robarás, no robes aguacates. Porque esos aguacates tan lindos que están creciendo, de hecho aquí se alcanza a ver unos, son inmensos, son una siembra para el campamento de jóvenes. Vamos a bajar los aguacates cuando sea el momento, y si usted quiere probar los más deliciosos y benditos aguacates, usted va donde la carpa de los jóvenes y usted dice: le vengo a comprar un aguacate, y eso va a servir para que ellos sigan sumando fondos para su campamento. Hay que ser productivos. Ya quedaron muy bien. ¿Cómo me dieron ahí para los fondos del campamento? Estamos clamando por Dios bendito para que el Señor derrame provisión. Miren, de verdad, ellos están haciendo un gran esfuerzo. Los chicos se les activó todos los emprendedores que llevan dentro y están buscando todos sus recursos para ir al campamento. Pero cuando yo escogía esta foto, pensaba en un fruto, y esa es la productividad de la cual el Espíritu Santo nos habla de desarrollar antes de la venida de Cristo. Es la productividad de su fruto: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y esa es la vida productiva que el Señor te manda y nos manda a tener. No que tú aumentes los ceros a la derecha en tu cuenta necesariamente. Es que yo soy muy productivo porque tengo muchos ceros a la derecha en mi cuenta. No, eso no es productividad necesariamente. Productividad es que tú tengas un 0 a la derecha o 1000 ceros a la derecha, tengas la capacidad de administrar y multiplicar lo que tienes. Pero finalmente eso es añadidura. El Señor no te ha mandado a ser productivo solo en cosas tangibles, nos ha mandado a ser productivos en la vida espiritual. Entonces, cuando Cristo venga, la pregunta es: ¿qué tan llena del Espíritu y qué tan lleno del Espíritu estamos? Esa es la pregunta. Esa será la respuesta a tu nivel de productividad. Porque tú, ante la productividad y ante la tardanza, digo tardanza entre comillas, del Señor, tú puedes decir: no, pues como no ha venido, pues yo me relajo y sigo en lo mío. O podrás decir: no, pues como Él ya viene, pues mejor no hagamos, ¿no? Como Él ya viene, pues ¿para qué le pagamos al banco? Que ya viene. Él me perdona todas mis deudas, entonces yo ¿para qué le pago al banco si Él ya viene? ¿Eso dice la Biblia? No, pues yo vivo en unión libre y ya, pues si ya viene Cristo, pues ¿para qué me caso? No, pues ya viene. No, pues ya viene Cristo, como ¿para qué estudio para el parcial? Sí, que un título en el cielo, ¿para qué me sirve? No, yo mejor no hago nada. ¿Cómo se llama esa actitud? Negligencia. Y Dios no nos ha llamado a ser una iglesia negligente, nos ha llamado a ser una iglesia fructífera, que espera de manera productiva la venida de su Señor. Y yo quiero decirte y recordarte, como el Señor me lo recordó a mí en este mensaje: no hagamos de la tierra el cielo. Nuestro cielo no está aquí. Nuestra ciudadanía es de allá. De allá vinimos y allá volvemos. Por ende, todo lo que tú y yo podamos construir aquí, gloria a Dios, porque por gracia se puede construir, pero nada te va a llenar, porque no somos de aquí. Entonces lo que produzcamos aquí, lo que queramos retener aquí, no va a servir de nada. Nunca nos va a llenar el corazón. Y vamos a correr y correr tras el viento, en vez de correr y correr la buena carrera para la venida de Jesús. Cuando tú y yo esperamos la venida de Cristo, no corremos tras el viento, corremos disciplinadamente detrás de su promesa. No corremos sin esperanza, corremos con la esperanza de que Él viene por nosotros.
Así que no te desgastes ni sigas corriendo tras el viento, queriendo acumular o producir cosas que solamente tienen injerencia para este mundo. No acumulen tesoros en la tierra, dice la palabra, porque aquí todo se va a echar a perder. Cultiva lo que se permanece allá. Nuevamente repito, la iglesia de Cristo debe ver los últimos tiempos desde la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta es la identidad de hijos e hijas. Si soy hija y si soy hijo, anhelo su venida. Si soy hija y si soy hijo de Dios, procuro su regreso. Si soy hija e hijo de Dios, yo me guardo para Él. Porque el momento más asombroso de mi vida está por suceder. Cuando nosotros recordamos este hecho, que es el primer hecho prácticamente de la etapa final de los últimos tiempos, nosotros tenemos que entender que ya recibimos la invitación a nuestras bodas con el Señor. Y no queremos dejar un novio plantado, amén. Imagínense que ya sea el momento de la boda. Y entonces, no, vea, que ya llegó el novio ya está allá en el altar esperando a la novia. Y ya llegaron los invitados y ya tienen toda la comida. Y ya solo falta usted, novia. Y la novia aquí con el rulo. Le están pintando las uñas, ¿cierto? No tiene el vestido arreglado porque le queda grande. Hago la similitud porque esa es la similitud que la palabra usa, de que la iglesia es una novia que se da en casamiento. Cuando tú te vas a dar en casamiento, esa etapa se llama estar comprometido, ¿cierto? Me pidió la mano, por eso el orden es que un hombre pide la mano y da su anillito de pedir la mano, ¿o no? Todo en orden y con propósito, ¿o no? Entonces él le dice: yo me comprometo contigo y nos vamos a preparar para casarnos. Cuando se casan, ya le da el otro anillo, que es la argolla, ¿cierto? Pero ¿qué significa estar comprometido? ¿Qué creen que significa estar comprometido? ¿Yo puedo hacer lo que quiera necesariamente o tengo un enfoque con una persona con la que estoy caminando hacia compartir el resto de mi vida? Entonces me preparo. Tú y yo estamos comprometidos con Cristo. Y Cristo regresa para llevarnos a las bodas del Cordero. Y no podemos llegar sin estar listos. Tenemos que estar listos. Y esta palabra es una palabra de ánimo, pero especialmente es una palabra que quiere recordarte que tú y yo debemos estar reconciliados con el Señor. Que cuando el Señor venga, tu corazón esté reconciliado con el Señor. Que todos los días tú tengas asuntos resueltos y no pendientes con nadie. No retengas el perdón porque Cristo viene pronto. No dejes que haya más raíces de amargura en tu corazón porque Cristo viene pronto. No seamos más negligentes espiritualmente porque Cristo viene pronto. Todo ojo verá y tus oídos y los míos escucharán una voz de trompeta que nos convocará al día más asombroso de nuestras vidas. El mejor día de nuestras vidas. El mejor día pudo haber sido cuando tú creciste o naciste de nuevo, que fue cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Pero tú eres una nueva criatura y caminas como nueva criatura porque vas a ser transformado cuando Cristo venga. Y moraremos con Él por toda la eternidad y reinaremos con Cristo, dice la Biblia. Y el momento glorioso fue reservado para ti, para mí. Imagínate, Cristo viene para llevarte a una fiesta. O sea, Cristo preparó una fiesta para ti y para mí, para celebrar nuestra unión por siempre. Así que si tú hoy quieres responder a esta invitación, yo te pido que te pongas en pie. Si tú verdaderamente en tu corazón quieres decir: Dios, ya, yo sé que tú, Jesús, vienes, pero de verdad quiero prepararme para recibirte.
Porque quiero recordar que el que viene, el que esperamos, viene en calidad de rey. Y un rey demanda honra, sujeción, honor. Y eso es lo que tu corazón y el mío quiere entregarle al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Padre, hoy descansamos en ti, Señor, en tu promesa de que tú vienes pronto, Jesús. Hoy declaramos que nuestros oídos espirituales son abiertos, que nuestros ojos espirituales son abiertos, que nuestros corazones son uno contigo, Señor. Hemos visto muchos milagros, mucho poder obrando de tu parte a nuestro favor, pero ese día, Señor, ese día será glorioso, ese será el día más asombroso, porque tú serás revelado como Rey sobre toda la humanidad. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por amarnos. Tú has reservado ese tiempo para nosotros y nosotros queremos esperarte, conscientes, sobrios, productivos, atentos, despiertos, adorando a tu santo nombre, Señor. Desde ya preparamos tu camino. Tu reinado ya se empieza a extender, Señor. Espíritu Santo, dígale ahí con todo su corazón: Espíritu Santo, enséñame e instrúyeme a esperar a Jesús como mi amado, Señor. Porque parte de mi actitud en la espera demostrará cuánto amo a Jesús. Yo quiero amarte, Jesús, todos los días de mi vida, porque tú me diste tu vida entera y yo hoy quiero darte la mía. Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo yugo de esclavitud, todo engaño de pecado, toda idolatría y toda incredulidad se caen en el nombre de Jesús. Señor, tu voz de mando se escuchará en toda la tierra. Pero hoy tú nos has dado autoridad a tus hijos y a tu iglesia para declarar en tu nombre con autoridad el nombre que es sobre todo nombre. Y delante de ese nombre retroceden las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda oscuridad que se ha querido levantar en las vidas y en las familias que están en esta iglesia, en las cuales tú has plantado en este lugar, hoy declaramos que son iluminadas por tu luz, Espíritu Santo. Nada ni nadie podrá jamás apagar tu luz. Hoy despierta tu iglesia. Dígale conmigo: Señor, despiértame. Todo sueño, todo adormilamiento espiritual hoy se acaba en el nombre de Jesús, Señor. Y tú nos despiertas para verte, para proclamarte y para esperarte. Iglesia, vamos a adorar al Señor, porque el que vino un día como siervo, hoy viene como león de la tribu de Judá.